Chicos, vamos a hacer ejercicios sobre la parte de triángulos, ¿ya? La mayoría de estos problemas, ya todos prácticamente son de la uni, de distintos exámenes de admisión en años anteriores. Vamos a hacer los cuatro primeros, por ejemplo, del material, el número 35, el 38, el 40, el 41. Algunos son textos, que creo que son la mayoría, y algunos que otros ya están graficados, ¿no? Por ejemplo, el problema 35, según texto, voy a leer, dice lo siguiente, y lo que dice el texto, su gráfico está acá, al frente, ¿ya? A ver, problema 35, Uni 73. Es un problema que vino en la Uni el año 73 y dice así: AB y AC son los lados iguales de un triángulo isósceles ABC, ¿correcto? ABC, en el que se inscribe un triángulo equilátero DEF. DEF se inscribe dentro de este triángulo isósceles ABC. Los lados iguales, repito, es AB y AC. Cuidado. D pertenece a AB, E pertenece a AC y F sobre BC. Si A es el ángulo BFD, A minúscula es el ángulo BFD, y B es el ángulo ADE, ADE, este es el ángulo B minúscula, y C minúscula es el ángulo FS, FS. Este angulito vale C minúscula, ¿ya? Eso según el texto. La pregunta aquí no ha salido, pero según las alternativas tenemos que hallar la relación de A, B y C, ¿ya? Dentro de las 5 alternativas está la relación entre A minúscula, B minúscula y C minúscula, ¿correcto? Bueno, eso según el texto, ¿no? Este problema vino, repito, el año 73 en la uni. Y vamos a ver qué tan fácil o difícil lo ven ustedes, ¿no? Vamos a resolverlo usando propiedades de los triángulos. Todas las propiedades que sabemos de triángulos, ¿ya? A ver, en resumen, se tiene un triángulo isósceles ABC, donde AB es igual a BC. Significa que esta medida en B y en C son iguales. En este caso lo he llamado alfa, por ser isósceles. Y el triángulo DEF es un triángulo equilátero. Significa que los tres lados son iguales y cada medida interna vale 60 grados, ¿correcto? Cada medida interna vale 60 grados. ¿Qué más? Y tenemos que ver la relación entre A, B y C, ¿ya? Entonces vamos a usar nuestras propiedades de los triángulos isósceles y equiláteros. Primero me voy a este triángulo de acá, BDF. En el triángulo BDF, en ese triángulo, se observa que alfa es interno, A es interno y esto de acá es un ángulo exterior, ¿no? B más 60 es un ángulo exterior. Según la propiedad del ángulo exterior, B grados más 60 grados debe ser igual a alfa más A. A alfa más A. ¿Ya? Esta es según la propiedad del ángulo exterior. Esa es la primera ecuación. Repito, alfa más A igual a B más 60. Luego me voy a ir a otro triángulo. Ese otro triángulo es el triángulo FEC. Al triángulo de aquí. Al triángulo FEC. En ese triángulo FC, este ángulo alfa es interno, C también es interno y esto de acá es un ángulo externo. Usando la misma propiedad del ángulo exterior, sería A grados más 60 grados es igual a C más alfa, ¿verdad? ¿Correcto? Esta es la segunda ecuación. Ya. Viendo esas ecuaciones, vamos a tratar de eliminar el valor de alfa porque no nos interesa y tratar de hallar el valor de la relación de A, B y C. Por ejemplo, si yo resto la ecuación 1, resto con la ecuación 2,
si hago esa resta, al restar ambas ecuaciones, esto se va a eliminar. El valor de alfa se va a eliminar, ¿correcto? A ver, restamos la ecuación 1 menos 2, significa que vamos a restar este miembro con este miembro y este otro miembro con este, ¿no? Entonces acá se cancela 60, se cancela alfa y va a salir lo siguiente, b menos a, b menos a, correcto, y en el otro miembro va a salir a menos c, a menos c, al restar ambos miembros. De aquí vamos a darle forma, menos a pasa a sumar, se encuentra con a, va a salir 2a, b queda igual, menos c pasa como más c, y de aquí sale el valor de la relación de a, por ejemplo, ¿no? A igual a b más c entre 2, b más c sobre 2. Esa es la relación entre a, b y c en ese problemita, ¿ya? Entonces a vale b más c entre 2, la alternativa D, ¿correcto? Ahí está el problema 35, 1 y 73, donde hemos usado la propiedad del ángulo externo, tanto la propiedad del triángulo equilátero y la propiedad del triángulo isósceles. ¿Ya? Pasamos al problema 38. El problema 38, según texto, también es un problema que hay que graficar y plantear. Dice 1 y 78. Los ángulos agudos de un triángulo rectángulo están en la relación de 3 es a 5, o están en la relación de 3 quintos. El valor del ángulo que forma la mediana y la altura que parten del vértice del ángulo recto es... ¿Cuánto vale? Ya. Según el problema dice que se tiene un triángulo rectángulo, yo le he llamado ABC, por ejemplo, un recto en B. Se ha trazado de este ángulo recto su altura, en este caso le he llamado BH, y su mediana, en este caso le he llamado BM, y te piden el ángulo que forma la altura con su mediana. Cuidado que la altura y la mediana salen del vértice del ángulo recto hacia la hipotenusa. El ángulo formado en este caso lo he llamado X. Eso es lo que nos piden calcular. Sabiendo que alfa y beta, que lo he colocado a estos ángulos agudos, se relacionan, según el enunciado, en 3 quintos. Estos ángulos agudos están en la relación de 3 a 5. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a ese enunciado, ahí está su gráfico, y vamos a calcular el valor de X. Vamos a ver cómo nos sale este problemita 1 y 78. Bueno, vamos a demostrar algo que al final usted ya debe saber. Si no, lo va a notar luego. Como B es mediana, es la mediana relativa hacia la hipotenusa en un triángulo rectángulo ABC, vamos a usar el teorema de la mediana relativa hacia la hipotenusa, ¿no? Como esta es mediana relativa a la hipotenusa, entonces las tres longitudes son iguales. AM, BM y MC son iguales. Entonces acá aparece un triángulo isósceles, ¿correcto? Un triángulo isósceles. ¿Ya? Donde esto es alfa, entonces esto de acá también debe ser alfa, ¿verdad? Porque estos lados son iguales. Y bueno, por propiedad de líneas notables, esta medida de acá pasa acá. Eso es propiedad de líneas notables. Si esta es altura, en un triángulo recto, esta medida y esta medida es la misma. Beta también. Esa es propiedad, cuidado. Y estamos demostrando esta fórmula que usted lo puede tomar como una propiedad, que el ángulo formado por la altura y la mediana relativa hacia la hipotenusa en un triángulo rectángulo es nada menos que la diferencia de los ángulos agudos, alfa y beta, alfa menos beta. Esto es lo que usted ya debe saber para un examen de admisión. ¿Ya? A la próxima, cuando usted tiene un triángulo recto, la altura relativa hacia la hipotenusa y la mediana relativa hacia dicha hipotenusa forman un ángulo que es la diferencia de sus ángulos agudos. En este caso, vamos a hacer la diferencia entre el mayor y el menor, ¿ya? Según el gráfico, este ángulo es más grande y este es más pequeño. Entonces, esto sería así. Beta menos alfa. Cuidado. X vale beta menos alfa. Beta es más grande, ¿ves? Y alfa es más pequeño. X vale beta menos alfa. Esa es la propiedad, ¿ya? Ahora sí. Como los ángulos agudos están en la relación de 3 quintos, entonces usamos nuestras proporciones, que eso usted ya sabe. Alfa es como 3, beta es como 5. ¿Qué significa? Que alfa es 3 beta, perdón,
3 por una constante, en este caso 3K, por ejemplo, y beta vale, en este caso, 5K. Muy bien. Ahora sí, ¿cuánto vale el valor de X entonces? Beta menos alfa. Beta vale 5K y alfa vale 3K. Y la diferencia vale 2K. Ese es el valor de X. Necesito el valor de K y obtengo el valor de X. Pero sabemos de que alfa y beta, en un triángulo rectángulo, sus ángulos agudos siempre suman 90 grados. Como alfa vale 3K y beta vale 5K, esto debe sumar 90. De aquí sale el valor de K. 5 más 3, 8, 90 octavos. 90 octavos es 45 cuartos. ¿No? Es el valor de K, 45 cuartos. ¿Ya? Por lo tanto, el valor de X vale 2 veces K. 2 veces K, pero K vale 45 cuartos de grados, ¿no? Operando esto, mitad, mitad, 45 medios. O sea, ¿cuánto vale el valor de X entonces? La mitad de 45 grados es 22,5 grados. O 22 grados con 30 minutos, que es lo mismo. ¿Ya? En el problema 38. 22,5 grados. Ese es el valor de X. Bueno, muchachos, ya hemos resuelto el problema 38. No sé, usted saque sus conclusiones. Cómo se ha resuelto, cómo se ha planteado, cómo se ha obtenido el valor de X por propiedad. Ya está demostrado. Y el resto ya es aritmética, ¿no? Un poquito de álgebra también hay para las ecuacioncitas. Problema número 40. El número 40 vino en el año 80. Es un problema muy interesante, lo van a ver. Se trata de usar la propiedad del ángulo formado por la altura y la bisectriz que salen de un mismo vértice. Y es igual a la semidiferencia. Esa propiedad usted lo debe saber. En un triángulo ABC, la bisectriz interior trazada por A forma con la bisectriz exterior del ángulo C un ángulo de 36 grados. Sabiendo que A, el ángulo A menos el ángulo C igual 20 grados, calcular el ángulo C. Es lo que dice en un texto. ¿Ya? Ahí es el triángulo, digamos, ABC, por ejemplo. La bisectriz interior de A es esta, y la bisectriz exterior de C es esta, que forma un ángulo de 36. ¿Ya? Ese ángulo formado mide 36 grados. Muy bien. Entonces, esto es 36, cuidado. Es el ángulo formado por la bisectriz interior y exterior que salen del vértice A y C. Mide 36. Te piden hallar el valor del ángulo en C. Se refiere al ángulo interno en C, que en este caso lo he llamado X. Y la diferencia del ángulo en A y el ángulo en C, o sea, este ángulo interno y este ángulo interno, hay una diferencia que vale 20 grados. ¿Ya? Entonces, A menos C, estos son internos, cuidado, la diferencia es 20. ¿Cómo hallamos el valor de X? Bueno, primero ya sabemos la propiedad, ¿no? Que el ángulo formado por una bisectriz interior y otra exterior es la mitad del ángulo B. El ángulo B se puede calcular rápidamente, entonces, ¿no? Lo primero que se puede hacer es que el ángulo formado por una bisectriz interior y otra exterior, este es un punto notable, cuidado, se llama excentro, cuidado con esto de aquí, se llama excentro, y este ángulo mide 36. El ángulo en B debe ser el doble es 72 grados. Esa es una propiedad, ¿ya? Ustedes saben esa propiedad. Bueno, ahora, ¿cómo hallo X? Ya tengo el ángulo B de 72. Entonces, hay muchas formas de hacerlo en realidad para hallar el valor de A y C. Usted sabe que A más C vale 108 porque es 72 y A menos C vale 20, de ahí sale A y C. Es una manera rápida también de hacerlo, ¿no? Lo puede hacer de ese modo. Pero quiero usar trazos auxiliares. A enseñarles a resolver los problemas con trazos auxiliares. Voy a trazar la altura y voy a trazar la bisectriz. Muy bien. BH va a ser la altura y BQ va a ser la bisectriz interior. Muy bien. Entonces, como esto es bisectriz, estas medidas son iguales. Cuidado con eso. Son iguales.
Y el ángulo formado aquí es una propiedad, cuidado, es el ángulo A menos el ángulo en C entre 2. Ese es el ángulo formado por la altura y la bisectriz que salen del mismo vértice. A menos C vale 20. Entre 2 se demuestra que este ángulo es 10 grados. 10 graditos vale ese ángulo. ¿Ya? Y como este es bisectriz y el ángulo B mide 72, cada uno mide 36 entonces. 36 y esto también mide 36 grados, ¿no? 36, 36. Muy bien. Ahora sí podemos hallar el valor de X fácilmente, ¿eh? Sin plantear ecuaciones. ¿Dónde? En el triángulo recto BHC. Automáticamente sale el valor de X sin estar resolviendo ecuaciones. Y eso es lo que usted debe saber porque hay problemas que son un poquito complicados y necesita usted aprender a trazar. Por eso que les estoy enseñando. Porque usted lo puede resolver este problema usando ecuaciones. A más C suma 108 porque este es 72. A menos C vale 20. Resuelve el sistema de ecuaciones y tienes el valor de C, que en este caso es X. Pero con trazos, mira cómo sale. Trazo la altura, trazo la bisectriz, el ángulo formado en la semidiferencia. La semidiferencia vale 10. Como este bisectriz, 36, 36, ya que todo vale 72. Y es mucho más sencillo, ¿eh? En el triángulo BHC, en el triángulo recto BHC, vamos a hallar el valor de X, ¿no? Ya sabemos que todo esto de acá es la suma. 30, 10 más 36 es 46 grados. Y 46 más X, planteando por si acaso, en todo triángulo rectángulo, los ángulos agudos suman 90 grados. Y 90 menos 46 es 44 grados. Ese es el valor de X, chicos, usando trazos auxiliares, ¿ya? Para otros problemas que ya vienen más adelante. Problema número 41. El 41 vino en la uni, el año 81. Según texto, voy a leer lo que dice el texto, porque esto también está para graficar. Aprendamos a graficar, chicos, tienen que aprender a graficar. Problema 41. Según texto dice así. En un triángulo ABC, ahí está, correcto, la medida del ángulo exterior en el vértice B